Buenas tardes, chicos. Pues bueno, esta semana nosotros tenemos que ver la parte del contrainterrogatorio. Nosotros veíamos al final del día la clase pasada lo que era el interrogatorio, ¿no? Que con toda esta parte del interrogatorio nosotros lo que queríamos crear o necesitábamos crear al final del día era la reconstrucción de un hecho. Ojo, ¿eh? No de un acto, de un hecho. Bueno. ¿Qué pasa, qué pasa con un contrainterrogatorio? Bueno, no siempre se da. Esto vamos a manejarlo desde ahorita, ¿vale? No siempre se da, no siempre se tiene una formación estructural de lo que nosotros tenemos. Pero ojo, en términos del artículo 20 de la Constitución, nosotros podemos decir que es uno de los principales rectores del proceso penal, que es la contradicción, ¿vale? Eso ustedes ya lo vieron en materia penal. Dicho principio supone que, según se advierte del artículo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales, que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba. Nosotros, hace 8 días, bueno, la semana pasada o la clase pasada, nosotros veíamos que prácticamente el interrogatorio iba a ser toda esta parte que nos daba como, aparte de la reconstrucción, como una generalización para poder determinar las pruebas, ¿vale? En consecuencia, chicos, este contrainterrogatorio presenta una expresión del principio de contradicción, pues mediante esta forma de examen es posible confrontar lo manifestado por quien fue llamado a declarar por la contraparte, luego de haber sido objeto de un interrogatorio. Ojo, mucho ojo con esto. Prácticamente en el interrogatorio, chicos, nosotros podíamos formular preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de cierto, verdadero, falso, verdadero. Podíamos poner incluso una representación. A diferencia de eso, el contrainterrogatorio, chicos, únicamente se basa en contestar falso o verdadero. Esto es bien importante entender, porque prácticamente nosotros vamos a cuestionar tanto los hechos, los actos y las pruebas que nos hayan presentado, ¿vale? Ahora sí, pero únicamente diciendo falso o verdadero, haciendo las preguntas necesarias. De acuerdo con el maestro Cadena y Herrera, el contrainterrogatorio prácticamente pues es un instrumento de confrontación mediante el cual uno de los intervinientes pretende demostrar al juez que la teoría del caso de la contraparte carece de veracidad. También permite apreciar que el verdadero alcance y contenido del testimonio y limitar la declaración adversa. Este maestro, este maestro Cadena y Herrera, a nosotros nos dice que prácticamente el contrainterrogatorio nos va a ayudar o nos va a servir para poder determinar la falsedad del caso que le están imponiendo a quién, a nuestros clientes, chicos. Esto es bien importante que ustedes lo puedan entender, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces los hechos que se generan en materia penal muchas veces sí como que nos causan ruido. ¿En base a qué? Bueno, pues en base a la misma estructura que se va dando, que se está teniendo y que al final del día tratamos de buscar esa adecuación formal o informal, ¿eh? Como ustedes lo quieran ver o incluso como ustedes lo quieran llamar. Muchas veces nosotros tratamos de entender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nosotros estamos teniendo, pero no hemos visto la demostración de por qué. Ustedes van a decir, bueno, profe, pero pues es que las pruebas muchas veces son contundentes, sí, pero no nos los han podido demostrar. Acuérdense que en México durante muchos años se manejó el sistema de implementación. ¿Qué quiere decir? Pues que tú eras culpable hasta que se demostrara lo contrario, ¿no? Por allá de los años 2000 empieza a cambiar y te dicen al contrario sensu, ¿no? Te dicen que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ojo, no nada más no nada más es decirlo o no nada más es estabilizar un hecho. Al contrario, nosotros tenemos que hacer una demostración, chicos, de esta inconsistencia, de acuerdo al maestro Cadena. Ahora,
También, por otro lado, tenemos al maestro Duarte, que por allá en los años 2009, no tiene mucho, explica que el contrainterrogatorio prácticamente es un instrumento dialéctico de control sobre la aceptabilidad de las pruebas orales, añadiendo que esto ocurre cuando la parte opuesta confronta indirectamente al testigo después de ser interrogado. Muchas veces, bueno, el maestro Duarte muchas veces nos dice que tenemos que entender que la persona que nos está acusando, bueno, nuestro cliente está acusando a nuestro cliente, muchas veces nos va a decir o nos va a formular, pues una versión, no sé, formal, si ustedes lo quieren ver así, una cuestión formal de lo que se está haciendo. Pero ojo, muchas veces, o también lo que nosotros podemos generar o estabilizar, es que muchas veces nosotros tenemos hasta cierto punto características específicas con el hecho. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a poder atender, o mejor dicho, no siempre vamos a poder desatender qué es lo que a nosotros nos está pasando, qué es lo que a nosotros nos están diciendo. Y eso es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú pongas o el hecho de que tú des una estabilidad específica con todo aquello que tú tienes como parte de un acto, entonces tú tienes esa responsabilidad específica. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros lo vemos por otro lado, pues el contrainterrogatorio representa un mecanismo útil, chicos, que prácticamente es el contradictorio, ¿no? De modo que corresponde valerse de él de resultar necesario, como podría ocurrir, no sé, por ejemplo, en aquellos casos en los que se afecta a la propia teoría del caso, ¿no? Ustedes ya vieron las teorías. Se cuenta con elementos para desvirtuar la credibilidad del declarante o debilitar el contenido de su testimonio. Prácticamente, pues, es evidenciar una contradicción y obtener un testimonio favorable. El Código Nacional, chicos, de Procedimientos Penales refiere al contrainterrogatorio como la parte final, ¿vale? Ojo, ojo. El Código Nacional de Procedimientos Penales a la letra dice, otorga la protesta y realizada su identificación el juzgador que presida la audiencia del juicio. Concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después de contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Ojo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, chicos, pues prácticamente a nosotros nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nosotros no tenemos que hacer. Eso, eso, chicos, es muy importante en virtud de qué. Bueno, en virtud de que cada uno de nosotros va a tener una consideración del hecho diferente. Y esas consideraciones de hecho muchas veces las tratamos de entender de una manera diferente, de una manera que incluso, me atrevo a decirlo, no tiene nada que ver con lo que nosotros estaríamos tratando de dar en esta peregrinación penal, ¿no? Muchas veces nos presentan a nosotros como abogados, te dicen que siempre estos asuntos los agarras pues ya manoseados, ¿no? O sea, vamos a ser honestos. ¿A qué me refiero con manoseados? Bueno, pues que alguien más ya los trabajó, no hizo bien su chamba y de repente pues ya te van a buscar a ti. Entonces, muchas veces, chicos, cuando nosotros llegamos a alguien ya lo vincularon a proceso, ¿no? Entonces hicieron mal la chamba, no lo pudieron liberar y entonces ahí es en donde viene la bronca. ¿Qué pasa cuando brincaste o cuando formulaste mal un interrogatorio? Bueno, tienes la parte del contrainterrogatorio, ¿no? Que en esta parte es como que muy, muy, muy fácil decir, es que yo lo puedo hacer, es que sí, cualquier persona lo puede hacer, pero ojo, necesitamos técnicas específicas para poderlo hacer. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos vamos de una manera muy rígida al Código Nacional de Procedimientos Penales en el párrafo 2 del artículo 373, pues nos dice que las preguntas sugestivas solo se van a permitir a la contraparte de quien ofreció al testigo en el contrainterrogatorio.
¿Qué quiere decir? Que no le puedes decir, ¿verdad que tú mataste a fulanito de tal? No, no, no. Tenemos que reconstruir, yo les decía, tenemos que reconstruir este hecho, tenemos que formular este hecho para que a partir de ello nosotros lo podamos hacer válido. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente de todo esto, chicos, se advierte que el contrainterrogatorio, la parte contraria al oferente, puede contraexaminar al testigo, perito o al acusado, pudiendo valerse de preguntas sugestivas. Ojo, solamente con la contraexaminación. Y eso es bien importante entender, chicos. Muchas veces la contraexaminación hacia un testigo, hacia un perito o incluso hasta el mismo acusado, ¿no? Muchas veces a nosotros nos dicen que nosotros tenemos que entender. Ojo, ¿eh? Así te lo dicen. Tienes que ponerte en los zapatos del testigo, tienes que entender cuál es el testimonio del testigo. Muchas veces nosotros buscamos implementar preguntas que tienen que ver únicamente con el hecho, tienen que ver únicamente con la teoría del caso que presentó nuestra parte contraria, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? O muchos abogados no se dan cuenta que todo eso influye, chicos, en una técnica de preguntas, no nada más sobre esto, sino también sobre un entorno, sino también sobre todo aquello que nosotros vamos a poder atender y sobre todo aquello que nosotros vamos a poder formular. Ojo, ¿qué son las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio? Las preguntas sugestivas, chicas, chicos, permiten dirigir la respuesta del testigo a la específica porción de un relato que nos interesa para evitar la dispersión del testigo y la atención del juzgador. Pues prácticamente estas se remiten a una manera breve y clara, ¿no? Al dato cuestionado de interés. Por eso añade que es recomendable utilizar la técnica de tocar y correr. Esa ustedes ya la deben de saber. Formulando preguntas sugestivas, cortas y directas, conociendo siempre la respuesta. Nunca debe de salir, nosotros nunca debemos de salir a pescar una respuesta. Y por último, chicos, es bueno prepararse con preguntas importantes frente a malas respuestas. Esto en el contrainterrogatorio no es que sea básico, pero sí muchas veces contienen preguntas muy, híjoles, que cómo decirlo, muy sosas, ¿no? Muy inherentes a la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros ya analizamos el entorno, si nosotros ya analizamos prácticamente qué es lo que está llevando y nosotros ya analizamos prácticamente esto, nosotros tenemos que hacer preguntas, chicos, eh, que no nos den respuestas malas, que prácticamente nosotros podamos confirmar qué fue lo que pasó. Y bueno, incluso no nosotros, ¿eh? O sea, incluso no nosotros, sino el juez. Y el juez te va a decir, bueno, ya te pusiste en los zapatos del testigo. Claro, yo ya me puse en los zapatos del testigo. Yo únicamente le estoy haciendo que preguntas específicas para poder determinar mi hecho, no el de él. Ojo, mi hecho como abogado, no el de él. Si yo busco rehacer o formalizar el hecho de esta persona, pues jamás me va o jamás me van a poder dar algo específico. Únicamente con datos secundarios, datos que se empiezan a dar,